Hola, soy Juan Antonio Roche Cárcel y soy profesor titular de Sociología en la Universidad de Alicante. En una anterior intervención he intentado contarles que la democracia es hija del abismo, es decir, que en ella la dialéctica entre el caos y el orden está muy presente, que es una obra siempre humana y por tanto imperfecta, aunque siempre busca satisfacer el bien común de los ciudadanos. También les había dicho que la democracia tiene otra segunda dialéctica y que está basada en la dualidad, porque el mundo, desde que es creado, según la visión de la cosmogénesis griega, el mundo surge dividido, fracturado, y la democracia intenta resolver esta fractura encontrando los elementos comunes, la convivencia de la diferencia. Ahora voy a intentar explicarles por qué el concepto de política surge en Grecia, lo político como una creación netamente griega. Voy a intentar también explicarles cuáles son los caracteres fundamentales de la democracia de los griegos. Voy a intentar explicarles finalmente por qué sucumbe la democracia de los griegos, dejando abiertas quizás los las enfermedades de la democracia contemporánea, en qué puede incurrir, tal y como les ocurrió a los propios griegos. Efectivamente, lo político surge en Grecia porque para los griegos la política, el homo es un homo fundamentalmente politiqué, la política es algo connatural a los humanos. Los humanos no son animales, les diferencia precisamente el lenguaje de los animales a los hombres, pero también les diferencia la política, es decir, la entrega al bien común, la utilidad social que los ciudadanos tienen que prestar a lo común, a la polis. Esta politiqué se manifiesta en todos los asuntos de los griegos, se manifiesta en el arte, se manifiesta en la política propiamente dicha, se manifiesta en la agricultura, se manifiesta en la economía. La economía no es tanto una actividad económica, como diríamos hoy, sino más bien una actividad política. El ciudadano no está en una empresa para tener beneficios, sino para hacer un servicio político a la comunidad, como dice muy bien Max Weber. Por tanto, lo político es algo común a los ciudadanos griegos porque se sienten distintos a los animales y porque sienten que tienen que hacer algo para el bien común. Tienen que trabajar para el conjunto de la polis. En este sentido, podríamos decir que la política da lugar a la democracia de los griegos y a sus características fundamentales. ¿Cuáles son estas características? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que los griegos inventan también el concepto de ley. Es decir, no podemos estar pegándonos los unos a los otros, no podemos estar en un orden de naturaleza violento, no podemos cometer injusticias contra los más débiles. La ley surge precisamente para convertirnos en seres humanos, en seres políticos y para evitar la violencia, para encontrar ese encuentro común pacífico. También está unida a la ley la justicia. La ley tiene que ser justa, tiene que eliminar las desigualdades que en la vida real se dan en Grecia al igual que se dan hoy, porque sabemos muy bien que los griegos no consiguieron la igualdad que teóricamente busca la democracia, porque existieron las diferencias claras entre los ciudadanos de aquellos que no los eran. Y los que no los eran sobre todo las mujeres, los metecos o comerciantes extranjeros y los esclavos. Otras características importantes de la democracia son conceptos griegos, isonomía, isegoría, es decir, conceptos que remiten a la igualdad natural de los seres humanos, conceptos que remiten a la libertad de palabra para intervenir en la asamblea y para criticar al otro que habla, ¿no? Conceptos que remiten a la participación política y al logos que es la expresión última también de lo humano, es decir, aquello que manifiesta nuestro lenguaje, nuestra racionalidad, nuestra forma de comunicación diferenciada de la del mundo animal. Bueno, podría decirles también otros conceptos relacionados con la democracia que tuvieron importancia, ¿no? Por ejemplo, la eleucería, ¿no? El concepto de libertad. La democracia nos hace libres porque la democracia es un régimen que frente a los anteriores que tuvo Grecia, como el de la oligarquía o el de la monarquía,
no nos hacían libres, estábamos sometidos, éramos siervos, eran siervos los griegos a estos sistemas de gobierno. La democracia, al dejar participación, al recalcar el aspecto de la igualdad de la ley y de la justicia, hace que los ciudadanos sean por naturaleza libres. Y otros conceptos que también podríamos decir que son importantes para los griegos, por ejemplo, es el concepto de praxis, el de la acción unido al del logos. El del discurso tiene que estar unido al logos. Aunque, como inmediatamente vamos a ver, en el desarrollo de la democracia griega se va a pervertir, va a ir poco a poco dando lugar al privilegio del discurso sobre el de la acción, de tal manera que los políticos se van a convertir en unos demagogos populistas, en personas que no van a ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Bien, estos son los caracteres esencialmente más importantes de los griegos y son ideas que nos han dejado hoy y que siguen siendo fundamentales: la ley, la justicia, la libertad, la coherencia entre la acción y el discurso, entre lo que somos y lo que hacemos, y también otros elementos como la participación política, aunque hoy evidentemente la participación política de los ciudadanos no es tan directa como lo fue en el entorno del siglo V, del siglo IV de la Grecia antigua. Bien, los griegos establecieron como antes acabo de decir, tres grandes formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia gobernada por unos pocos, u oligarquía, y fundamentalmente la democracia o gobierno del pueblo. Ciertamente, es el resultado de muchos siglos de desarrollo histórico, de luchas, de conflictos, fundamentalmente entre los ricos y entre los pobres griegos, ¿no? Y ese resultado conduce paulatinamente a la democracia, a la teórica igualdad de los ciudadanos pobres con los ciudadanos ricos y a la teórica igualdad de la participación política de los pobres con los ricos. Sin embargo, en el decurso de la democracia de los griegos, en la evolución de esta democracia, la democracia no ha podido desprenderse totalmente de los viejos hábitos monárquicos y de los viejos hábitos oligárquicos. De hecho, Tucídides, en su discurso famosísimo sobre Pericles, le recrimina a Pericles que era un demócrata tirano, que era un representante más de la tiranía, del gobierno de unos pocos, que del gobierno del pueblo, ¿no? Y ciertamente esto es así porque la democracia griega vuelve al caos inicial, que como hemos visto en mi anterior presentación, el caos inicial del que todo sale y al que todo regresa. Y lo hace por dos fundamentales motivos. La democracia de los griegos no consigue la plena igualdad de los ciudadanos, solo está teorizada, solo está presente de un modo ideal, pero no real. No lo consigue porque las mujeres nunca van a ser consideradas ciudadanas. Tan solo Platón remite a la capacidad de las mujeres para ser ciudadanas, pero el resto de la cultura griega, el resto de los grandes pensadores griegos, el resto de los políticos griegos, con alguna pequeña excepción, Pericles por ejemplo, no consideran a la mujer como un sujeto de derechos políticos. Tampoco los metecos o, digamos, comerciantes extranjeros que se situaban en la ciudad, que tenían derechos económicos, pero no derechos de participación política. Y desde luego, tampoco los esclavos, que aunque en algunos casos eran considerados como personas, hay una frase memorable de una de las tragedias de Eurípides que hablan de los esclavos como personas en todos los sentidos, como seres humanos en todos los sentidos, pero en general no son considerados tampoco ciudadanos con derechos políticos. Por tanto, el primer mal de la democracia de los griegos es no haber conseguido la igualdad. Y el segundo de los males es haber caído en las garras del imperialismo. El propio Pericles, cuando gana la guerra del Peloponeso y cuando se crea la Liga de Delfos, somete a Atenas, al poder de Atenas, económica y políticamente, al resto de participantes, de estados participantes de esa Liga de Delfos. Él es consciente en su discurso fundamental, contado por Tucídides, de que no queda más remedio que hacer el imperialismo, pero el imperialismo hace que las ciudades no sean iguales ante la ley,
que la ciudad de Atenas sea mucho más poderosa que las otras ciudades y por tanto se incurre en la idea natural de la democracia, que es la idea de la igualdad. Ciertamente, de estos dos grandes problemas de la democracia, a estos dos grandes problemas de la naturaleza se le va a añadir uno importante, que es el que lleva en definitiva poco a poco a su descomposición y a su final trágico, podríamos decir. Esa descomposición viene por lo que los griegos llaman la estasis, la guerra civil, porque el acuerdo que durante siglos, la lucha que durante siglos habían tenido los ricos con los pobres, y que se establece un pacto de convivencia en la democracia, llega a confluir en un pacto de convivencia en la democracia, es sin embargo un pacto inestable. El acuerdo entre los distintos partidos, podríamos decir, que representan a los intereses de la oligarquía y a los intereses de los trabajadores, por ejemplo, del puerto, o a los intereses de los campesinos, se van a fracturar en el decurso de la historia de Grecia, de tal manera que la democracia va a saltar hecha añicos, porque frente al interés común va a ser prioritario el interés de los partidos políticos especializados que representan a los oligárquicos, B, a las gentes del mar, a los marinos, C, a las gentes de los campesinos. Y esto llegará a una auténtica estasis o guerra civil, sobre todo a partir del siglo IV, en el siglo III a.C., que va a llegar a un tipo de democracia no pacífica, no convivencial, a un tipo de democracia conflictiva, muy conflictiva, a un tipo de democracia en la que el discurso de los políticos se ha alejado de la acción coherente, de la praxis coherente, en el que el discurso de los políticos se ha convertido en un discurso populista, en un discurso demagogo que mueve a las masas y que no mueve a los intereses de la polis, sino a los intereses de unos pocos, moviendo a las masas en el interés propio de esos pocos. Para terminar, podríamos concluir que las grandes lecciones de la democracia ateniense son sobre todo el respeto a la ley, la búsqueda de la justicia, el deseo de compaginar la diversidad en la que todas las sociedades se encuentran inmersas, con un deseo de establecer puntos de encuentro común. Podríamos decir también que otro de los grandes legados de la democracia de los griegos es que está basado no en las verdades absolutas, sino en las verdades relativas, en la necesidad del pacto, en la necesidad del diálogo, en la necesidad del encuentro, y podríamos finalmente decir que la democracia de los griegos está basada en la libertad de los ciudadanos. Porque aunque los griegos buscaban sobre todo el elemento común, lo koinón, tuvieron en cuenta los intereses de los derechos de los ciudadanos, los derechos individuales. Estos son, en líneas generales, los balances positivos. Pero los balances negativos que nos ha dejado la democracia y que podemos establecerlos en parangón con los que ocurren hoy son el populismo, la demagogia de los políticos, no siempre atentos a la realidad, no siempre coherentes con sus postulados. Hoy podríamos ver este tema en discursos populistas y en la corrupción de muchos de los políticos. Otro elemento negativo de la democracia de los griegos es la estasis, la división, cuando los partidos políticos miran más sus intereses partidistas que los intereses comunes, un problema que seguimos teniendo hoy, totalmente vivo. Otro problema que nos ha dejado en herencia la democracia, podríamos entenderla como que las democracias tienen que estar basadas en la igualdad de los ciudadanos, que las democracias no puede dentro de ellas haber clases sociales poderosas, oligarquías poderosas económicas que dominen la política, que dominen la economía, que dominen la sociedad. Hoy tenemos claramente la crisis de estos últimos años producida por las oligarquías fundamentalmente económicas. La política no ha podido casi opinar y desde luego los ciudadanos han tenido una opinión muchísimo menor que la de los políticos y muchísimo menor que la de los oligarcas económicos. Y finalmente, podríamos decir, al hilo de estos balances positivos y negativos, que la gran lección de los griegos que deberíamos tener presente es que la democracia es, como los propios seres humanos que la han creado, frágil, y que como tal no podemos pedirle más allá de lo que nos puede dar. A la democracia hay que pedirle que se reactualice, que se adapte a los tiempos, que supere sus problemas ontológicos y sociológicos, sus problemas de ser, de su propia naturaleza y los problemas que el contexto social va produciendo con arreglo a cada tiempo, a cada historia y a cada país. Que no podemos pedirle más de lo que podemos pedirle y que, por el contrario, tenemos que estar muy atentos
para que siga viva, para que pueda en ella confabularse todos estos grandes valores que nos han dejado y que llevan a la convivencia entre los ciudadanos y lo común, entre los seres diversos, buscando un interés común.